¿Es Lucifer realmente el villano que siempre hemos creído, o su papel es mucho más complejo? Prepárate para un viaje que te hará cuestionar todo lo que sabías sobre el bien y el mal. En la Biblia, encontramos historias que han moldeado nuestra comprensión del bien y del mal. Una de las más poderosas es la historia de Lucifer, el ángel que cayó de la gracia de Dios. Este ser, que en un tiempo fue el más brillante de todos, caminaba cerca del trono de Dios, conocido como el portador de luz. Sin embargo, su destino cambió drásticamente, y hoy, su nombre se asocia con la rebelión y la oscuridad. Su historia, que atraviesa las páginas de la Escritura, nos ofrece una visión profunda y compleja de la naturaleza de la ambición, el poder y la caída. Pero cuando alguien que lo tiene todo empieza a desear más, surge la duda y se abre la puerta a la caída. Esta es la historia de cómo Lucifer, un ángel perfecto según la Biblia, se convirtió en el símbolo de la rebelión. Acompáñame mientras exploramos su descenso, una caída que no fue solo física, sino una transformación completa de su ser. Te aseguro que esta historia, narrada en las Escrituras, no es lo que esperas. Para comprender quién es realmente Lucifer, es necesario retroceder hasta el momento de su creación. Lucifer fue concebido en la cúspide de la jerarquía celestial, un ser creado con una belleza y un poder inigualables. Su nombre, que significa portador de luz, refleja su esencia original, una entidad destinada a ser el reflejo más puro de la luz divina. A diferencia de otros seres celestiales, Lucifer no era solo un ángel más, él era el más cercano a la divinidad, un querubín ungido, protector del trono y de la gloria suprema. Su luz brillaba con una intensidad que sobrepasaba a la de cualquier otra criatura celestial. Su presencia irradiaba una magnificencia que inspiraba asombro y reverencia entre los demás ángeles. Lucifer estaba adornado con piedras preciosas, y su vestidura era de una exquisitez que solo podía compararse con su propio resplandor. Él no solo cumplía su propósito con devoción, lo hacía con una gracia que lo distinguía entre los seres más elevados del reino celestial. Era visto no solo como un líder, sino como un ser en el que se manifestaba la misma esencia de la perfección divina. Pero, a pesar de toda su gloria, algo comenzó a cambiar en Lucifer. En su corazón, una chispa de inquietud empezó a encenderse. A medida que desempeñaba sus deberes, comenzó a cuestionar su lugar en el orden cósmico. ¿Por qué, si era tan poderoso y tan cercano a la fuente de toda luz, debía limitarse a ser solo un servidor? ¿Por qué no podía él mismo gobernar, tomar decisiones, ser igual a la divinidad que tanto admiraba? Estas preguntas, al principio apenas un susurro en su mente, empezaron a crecer en intensidad, encendiendo en él un fuego de ambición que pronto consumiría todo lo que alguna vez fue. A medida que pasaba el tiempo, este deseo se fue transformando en una necesidad irrefrenable. Lucifer comenzó a verse a sí mismo no solo como un servidor del poder supremo, sino como alguien que merecía compartir ese poder, e incluso ser la figura central de ese poder. Sus pensamientos, que alguna vez habían sido dedicados a servir y glorificar, se tornaron hacia su propia exaltación. La luz que una vez brillaba en él con pureza ahora era mezclada con la sombra de la ambición. Su descontento crecía cada día, alimentado por la percepción de que, a pesar de toda su grandeza, todavía estaba limitado por un poder mayor que el suyo. Este cambio en Lucifer no fue inmediato, sino gradual. Al principio, pudo haber sido simplemente una idea pasajera, una fantasía de poder. Pero a medida que su deseo de ser más crecía, también lo hacía su insatisfacción con el orden establecido. La chispa inicial de curiosidad se había convertido en una llama de ambición. Y esa llama comenzó a consumir todo lo que alguna vez había sido puro en él. Su belleza, su sabiduría, su poder, todas las cualidades que lo habían definido como el más grande de los ángeles, ahora se estaban transformando en las herramientas de su propia ruina. Lo que Lucifer no se dio cuenta en ese momento fue que su deseo de ascender más allá de su lugar designado lo estaba empujando hacia una caída inevitable, una caída que no solo cambiaría su destino, sino también el de toda la creación. La rebelión de Lucifer es uno de los episodios más dramáticos que se mencionan en la Biblia, aunque no se detalla explícitamente en un solo lugar. Se infiere de varios textos que Lucifer, en su ambición desmedida, decidió que su lugar en el cielo no era suficiente. Lo que comenzó como una simple inquietud se transformó lentamente en una ambición que lo consumió por completo. Lucifer, en su deseo de ascender a un lugar de supremacía, concibió la idea de que podía gobernar el cielo mejor que el propio Dios. Esta decisión lo llevó a desafiar directamente el orden divino establecido. Según Apocalipsis 12:7-9,
esta ambición desmesurada de Lucifer resultó en una guerra en el cielo. No fue simplemente una disputa, sino un conflicto cósmico de dimensiones inimaginables. Miguel y sus ángeles se levantaron en defensa del trono de Dios, mientras que Lucifer, junto con los ángeles que había convencido para unirse a su causa, se enfrentó a ellos. Esta no fue una batalla común, fue una guerra entre la luz y la oscuridad, entre la lealtad y la rebelión, una lucha que se libró en los más altos reinos celestiales. La Escritura describe cómo Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, una representación de Lucifer transformado en Satanás y sus huestes. Sin embargo, la batalla terminó con la derrota de Lucifer. Apocalipsis 12:8 dice que no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Lucifer fue expulsado del cielo, arrojado al abismo junto con sus seguidores. Esta caída no fue solo una derrota militar, fue la degradación definitiva de su ser, un castigo que reflejaba su traición y su insaciable sed de poder. Lo que había comenzado como un sueño de libertad y poder, terminó en un destierro brutal, una caída que transformaría para siempre a Lucifer en Satanás, el adversario eterno de Dios y de la humanidad. La expulsión de Lucifer del cielo fue catastrófica, no solo para él, sino para el equilibrio cósmico que había existido hasta ese momento. Lucifer, que una vez había sido un símbolo de luz y pureza, ahora se encontraba en las profundidades de la oscuridad. Pero la Biblia no presenta su caída como el final de su historia, en realidad, fue solo el comienzo de una nueva y más siniestra etapa de su existencia. Lucifer, ahora Satanás, se convirtió en el antagonista principal en la narrativa divina, asumiendo un papel que definiría el curso de la historia humana y celestial. La caída de Lucifer, tal como se narra en la Biblia, no fue solo una expulsión física del cielo, fue una transformación profunda y completa de su identidad y propósito. En Ezequiel 28:17 se nos dice que se enalteció su corazón a causa de su hermosura, corrompió su sabiduría a causa de su esplendor. Este versículo subraya cómo el orgullo y la vanidad de Lucifer lo llevaron a su caída. Cuando fue arrojado al abismo, perdió su estatus como portador de luz. Ya no era Lucifer, se había convertido en Satanás, el adversario, la personificación de la oposición al plan divino. Después de su caída, Satanás encontró un nuevo propósito en su existencia. La Biblia lo presenta no solo como un ser desterrado, sino como una entidad que ejerce una influencia tremenda sobre la humanidad. En Job 1:6-12, Satanás aparece en la corte celestial como un acusador, desafiando la fe y la integridad de Job ante Dios. Este rol de acusador es central en la misión de Satanás tras su caída. Él se convierte en tentador, el que pone a prueba la lealtad de los hombres a Dios, intentando desviar a los seres humanos del camino de la rectitud. El libro de Apocalipsis 12:10 lo describe como el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche. Satanás, en su nueva forma, es un catalizador de decisiones y tentaciones. Su influencia sobre la humanidad es tan poderosa como lo fue su luz en el cielo. Pero ahora, en lugar de guiar a través de la claridad y la pureza, lo hace a través de la tentación, el engaño y la manipulación. Cada tentación que enfrentamos, cada decisión moral difícil, lleva la marca de su influencia, impulsándonos a cuestionar nuestra fe, nuestras decisiones y a enfrentarnos a nuestras propias sombras. La Biblia nos muestra que Lucifer, el que fue una vez el portador de luz, se convirtió en el príncipe de la oscuridad no por designio divino, sino por su propia ambición y deseo de poder. Su caída, aunque trágica, es una lección para todos nosotros. Nos enseña que la búsqueda insaciable de poder y libertad, sin considerar las consecuencias, puede llevarnos a una oscuridad de la que es difícil escapar. Lucifer nos recuerda que la luz y la oscuridad, el bien y el mal, no son simplemente opuestos, están intrínsecamente entrelazados y uno no puede existir sin el otro. La historia de Lucifer no es solo un relato de ambición y caída, también es un espejo que refleja nuestras propias luchas con el orgullo, el poder y el propósito. Nos recuerda que la luz y la oscuridad están entrelazadas y que nuestras elecciones definen quiénes somos. Reflexiona sobre tus propias decisiones y cómo influyen en tu camino. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios del cielo y la tierra. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Deja tus comentarios, comparte tus pensamientos y cuéntanos qué otras historias te gustaría que exploremos. Nos vemos en el próximo episodio de Relato Celestial. Hasta pronto.